la mayoría de las reuniones, cuando voy a ver con potenciales clientes, a mostrarles lo que se le empiezan a ocurrir a ellos ideas. Yo digo, mira, se puede hacer esto, estamos haciendo esto acá. Y ahí a ellos, que son los que conocen cada procedimiento, cada sistema, cada línea de producción, se le ocurre, podemos usarlo acá, allá, para esto, para el otro. Se puede hacer de manera automática y eso antes no se podía. Entonces, nada, es muy, muy lindo. Transforman industrias con automatización robótica y visión artificial. Conoce a la empresa marplatense ganadora del Sadowski de Oro 2025. Dialogamos con Francisco Gigliotti, de Camet Robótica. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Mar del Makers. Hoy vamos a hablar de robótica e inteligencia artificial. Y tenemos a un marplatense premiado con el Sadowski de Oro. Lo tengo acá los premios, mira. Qué bueno. ¿Cuándo nos tocará a nosotros? Estoy con Francisco Gigliotti de Camet Robótica. Bienvenido. Muchísimas gracias. Me encanta estar acá. Así que nada. Veremos cómo sale, es mi primera vez acá en el estudio, así que me da un poco de miedo. Esto es una superproducción, quédate tranquilo. Escúchame, a la altura de lo que estamos logrando los marplatenses. Vos estás adentro de esa ola y de hecho este año te ha tocado ser protagonista. El premio Sadowski es un premio que da la Cámara del Software, que es el Oscar de los programadores, de las personas que trabajan en tecnología. Y ya es la segunda vez que queda en Mar del Plata. Hace unos años lo ganó otro emprendimiento, Edra. Ese es el resultado de un montón. Ya vamos a llegar, arrancamos por el final, sí. Pero para haber logrado estos premios, el de Atigma de este año también era de innovación, tuviste que hacer un recorrido. Arranquemos por ahí. Primero contanos qué es Camet Robótica y a qué se dedican. Vendemos frutas y verduras. No, mentiras. Nada, somos una empresa de tecnología. Empezamos haciendo maquinaria para la industria del agro, más que nada pesadoras y embolsadoras para papa, cebolla y zanahoria. Y nada, fue un camino bastante difícil. Yo trabajaba en una empresa del agro en Balcarce que vendían máquinas de Alemania. Vendían cosechadoras y plantadoras para papa de una empresa alemana. Entonces viajaba para capacitarme una vez al año, veía más o menos qué iban haciendo. Y acá nosotros hacíamos el servicio técnico. Yo estaba encargado de servicio técnico cuando empecé. Y después de empezar a conocer más a los clientes, empecé a vender las máquinas. Las máquinas muy caras, muy grandes. Y parte de lo que vi ahí es que los productores de papa empezaban a tecnificarse, empezaban a tener máquinas muy grandes, aumentaba la producción. Y más que nada porque trabajaban para empresas como McCain, PepsiCo, Lamb Weston, para hacer papa industria. Pero todos los que hacían papa en bolsa para las verdulerías, para lo que uno compra normalmente en un supermercado o en una verdulería de barrio, hacían el embolsado de manera manual. Uh-huh. No había automatización para ese proceso. Y lo poco que había eran máquinas que venían de Holanda, muy caras, que tenían todos los problemas de importación que conocemos. Y de mantenimiento, seguro. Y de mantenimiento, y era complicado tener repuesto, entonces era difícil que los productores las adquirieran. Pero yo lo que iba viendo es que se iban profesionalizando cada vez más, se iba agregando más tecnología en ese rubro, y que terminaba faltando como el fin de línea, que era esto, una pesadora embolsadora automática. Así que les dije a mis jefes de ese momento, ¿por qué no hacemos una? Y me sacaron corriendo. Prefirieron seguir comprando máquinas afuera, importándolas y revendiéndolas acá, y me parece perfecto y es una decisión muy acertada. Entonces dije, bueno, lo voy a hacer por mi cuenta, en mi tiempo libre, y así empezó. Fue como ese el punto de pie. Yo iba viendo que la industria empezaba a tecnificarse y que le terminaba faltando esa patita que era la parte de fin de línea, el embolsado y el pesaje, que se hacía de manera manual, normalmente en el campo, y eso tiene un porqué, porque antes los productores no es que tenían un galpón o un lugar donde procesar, normalmente se hacía en el medio del campo, Claro. se cosechaba ahí con disco, que es sacaban la papa que nace enterrada, es un tubérculo, se saca ahí arriba de la tierra y la gente la junta con la mano, lo que puede, capaz que las muy chiquitas no se esfuerzan para sacarla porque tarda más el mismo tiempo, y si ponen una más grande terminan la bolsa antes, entonces genera mucho desperdicio que queda en el campo. Es complicado trabajar si está lloviendo, que no puedes estar trabajando en la lluvia, complicado para los camiones porque se encajan, entonces bueno, esa es la problemática que existía. De a poco se fueron profesionalizando el rubro de la papa y empezaron a tener sus galpones, sus lugares de procesamiento, entonces ya cosechaban
y mandaban todo a granel al depósito y ahí, aunque llueva o lo que sea, podían trabajar bajo techo. Y después le faltaba el tema del pesaje embolsado. ¿Por qué? Porque las bolsas capaz que decían 20 kilos y salían de 19, de 21, de 22. Y eso en la cantidad es un... En la cantidad es mucho. Hay clientes capaz que decían 650.000 bolsas por año. Y claro, imagínate, si le agarrás por 1 kilo, es una bocha. Y no solo eso, sino que esas papas normalmente se vendían al mercado central y si después la papa en vez de 20 le llegaba con 19, el del mercado decía, no, todas son 19, listo, te pago menos. Ahora, a ver, vamos demasiado rápido. Vos dijiste, saliste a hacer tu propia máquina. Sí. ¿Y qué fuiste? ¿A la Avenida Colón, a la casa de repuestos? ¿A dónde conseguiste las Obviamente. partes? No, es así. Yo primero, antes que nada, y me parece que es un buen ejercicio de cualquier emprendedor, no es porque sea quien para decirlo, pero me parece que funciona, que es primero antes, pues yo tenía la idea, le dije a mi jefe, me dijeron que no, y yo dije, bueno, lo voy a hacer yo. Pero antes de ponerme directamente, fui a hablar con los clientes que ya conocía, le dije, che, ¿ustedes comprarían una máquina de estas? Bien. Porque capaz que yo tengo la re idea, voy a hacer una pesadora y después en realidad te das cuenta que nadie la compraría, nadie le sirve, es tan perfecto como están, y uno capaz que se enrosca en hacer algo, invierte tiempo, dinero, y después capaz que no tenés un comprador. Entonces primero hice ese trabajo de ir a preguntar. Y realmente me dijeron que sí, que tenían problemas a veces con la gente, que les pagaban por bolsa, entonces capaz que llovían 2 o 3 días, entonces no les pagaban, y la gente después se iba, y cuando las necesitaban no estaba, entonces había mucha problemática. Entonces fui a hablar con uno de estos clientes, y nada, al mes me llamó uno y me dice, che, esa idea que tenía de la pesadora, ¿cómo viene? Y yo, nada, estoy empezando a hacer bosquejos, y empezando, dice, bueno, porque capaz que nos interesaría armarnos un presupuesto. Entonces, nada, armé un presupuesto sin tener mucho conocimiento de lo que iba a hacer, era mi primera máquina también, así que nada, solo con tosudez y locura dije, bueno, vamos a armarlo. ¿Tuviste que importar partes sueltas? Al principio no, primero era tratar de ver qué y cómo lo íbamos a diseñar. La idea era tratar de hacer todo nacional, más que nada también porque estaban el tema de los permisos de importación, después fueron a CIMI, entonces no podías importar ¿Cuál es tu maquinaria. formación? Yo soy técnico electrónico nada más. Claro. Nada más. Empecé ingeniería, pero no teníamos plata ni para comer casi en casa. Éramos 5 hermanos. Así que nada, no podía seguir ingeniería porque encima yo vivía en Estación Camet. Por eso se llama la empresa Camet Robótica. Y tenía 1 hora y algo de colectivo. Después, si me tenía que quedar entre clases, no tenía forma de tener algo para comer. Entonces, nada, como era demasiado complejo, así que empecé a trabajar. Qué loco. O sea que aprendiste a hacer una máquina a pedido de un cliente y Sí. después la fuiste perfeccionando, imagino. Exactamente. ¿Y cuándo se transformó en una empresa? Y en realidad, esto que te cuento de la idea fue 2015, 2016 más o menos, que empecé. Pero no era una empresa ni nada. Hicimos la primera máquina, nos llevó 1 año de algo, con los proveedores, el cliente, no es que nos dijo, toma, te compro la máquina. Nos iba dando plata por mes. Entonces, nada, con eso yo le pagaba a los chicos, con eso comprábamos alguna parte, íbamos viendo, mientras que le íbamos diseñando. Y lo complejo es que no teníamos manera de saber si iba a funcionar o no, porque era nuestra primera máquina. Entonces tratamos de, creo que nos sirvió, testear todo en la computadora. Utilizábamos SolidWorks para el diseño 3D y lo que hacíamos era chequear todo. Dibujábamos una parte, veíamos si abriría y cerraría en 3D, lo simulábamos en la computadora, veíamos si ponemos el tornillo, poníamos los tornillos, veíamos si nos quedaba lugar para la herramienta después para ajustarlo, porque después si la fabricamos y no podíamos ni ajustar, era complejo. Así que nada, hicimos todo el testeo ese previo, entonces cuando la fabricamos todo coincidía, entraba. Hicimos la mayoría con proveedores acá de la ciudad que nos ayudaron, nos financiaron al principio. Entonces fue así, bastante a los ponchazos, llevó tiempo, pero en ese momento no éramos empresa ni nada. O sea, yo al principio seguía trabajando en la empresa, lo hacía en fin de semana y feriados, y en tiempo libre me costó bastante, pero bueno, nada, era como se podía hacer. Y en el 2018 dije, bueno, dejo y me lanzo, pues si no lo hago ahora, cuanto más grande sos, más aversión al riesgo, y dije, listo, empezamos, vamos a ver qué pasa. Tenía ahorros como para 1 año y algo, y bueno, fuimos probando con esa máquina, la mejoramos, después vendimos otra, después se vendió una tercera y ya en el 2020 dijimos, bueno, tenemos que esto hacerlo una empresa. Ahí apareció Camet Robótica, legalmente, en plena pandemia, lo cual también en realidad por un lado nos ayudó porque la empresa se hizo en 10 días, porque creamos una SaaS, que era todo virtual, porque de otra manera no la podíamos crear porque no podíamos ir ni firmar un lado, ni firmar, ni nada.
Así que nada, así se empezó. Es más, la segunda máquina, nosotros no podíamos cobrar nada porque no teníamos factura, entonces al cliente le decíamos directamente, mira, los motores compraron aquel proveedor y que le haga factura a él, en la otra parte allá, y bueno, así empezamos. Así se empieza. Sí, Se empieza con lo que se tiene. con lo que se tiene, cómo se puede, y sabiendo que es todo un riesgo, era plata que no era nuestra, era dedicarle muchísimo tiempo, horas, eso. Sí, Nada, la familia por suerte ayudó todo. el trabajo que no se ve, le digo yo, ¿no? Que Exacto. todo parece como que se hace en un instante y en realidad hay muchas horas detrás. Mencionaste Estación Camet. ¿Tú naciste ahí? ¿Estudiaste ahí en la escuela? Fui a la primaria ahí en Estación Camete, la escuela número 3 José Manuel Estrada, al jardín número 6 también de ahí, y después la secundaria fue la escuela técnica acá en 14 de Julio Gascón, la que era la ENET 1 en su momento, pero yo ya empecé con la EET 3, que es la escuela Educación técnica, y nada, de ahí egresé en el 2000, soy egresado 2000. Y nada, después el resto es nada, que me gusta la tecnología, me gustó siempre la programación, empecé, por suerte tuve la suerte, gracias a mi viejo, de tener una computadora de muy chico, que era casi imposible tener una computadora, y menos en Estación Camet, teníamos una XT, El potentado del pueblo. claro, sí. Todos ahí. Y no porque teníamos plata, sino porque mi viejo trabajaba de eso, Mira. entonces programaba en COBOL, y nada, eso nos abrió un millón de puertas porque entendía poco, no existían juegos para computadora casi, no existía MP3 ni música, entonces era como que uno lo podía hacer, lo que podía hacer era programándolo. Yo tenía un manual de Basic en inglés y veía los ejemplos porque no sabía inglés y iba tratando de leer lo que podía y así aprendí a programar. ¿Y qué fue lo primero que programaste? Las primeras cosas fueron como preguntas. Era lo que ahora vendría a ser un chat GPT, pero ultra básico porque vos le preguntabas algo y tenías alguna respuesta y si coincidía te daba la respuesta. Pero no, eran solo preguntas y respuestas. En un momento hice uno que era como un piano. Entonces aprendí cómo hacer sonidos y a cada letra le di una nota distinta. Entonces tocaba las letras del teclado y sonaba. Nada, con esas cosas básicas. Se me destrabó un recuerdo porque yo fui a la ENET número 2, Alfonsín Storni. La competencia. O sea, la competencia, había pica entre la 1 y la 2. Yo soy técnico en la administración de empresas y teníamos computación. Ah, 2, 3 computadoras. Y nos enseñaban Basic. Y me acuerdo que hice un programa de supermercado. Le ponía un código a un producto y se iba sumando. Solo sumaba. Pero bueno, viste, así se empieza. y sí, nosotros en la técnica 3, cuando yo estaba por egresar cerca del 2000, crearon la carrera de técnico en informática, que antes no existía, y se hizo un salón de computación, empezaban a haber computadoras, pero nada, al principio era todo a mano. Em, Hubo un momento seguramente en donde apareció el problema grande, que no sabía dónde encontraba salida. En ese momento de creación no fue todo tan lineal, ¿no? Pasa todos los meses, sigue pasando. Sigue pasando. Siempre hay problemas, siempre hay cosas, siempre existen, a partir del 2020, a los chicos que empezaron conmigo, uno que hacía la parte de software y otro la parte de diseño 3D, también tenían sus trabajos. Y en el 2020, cuando creé la empresa, le digo, che, ¿por qué no vienen? Yo les pago el sueldo. Entonces también para ellos fueron geniales porque dejaron el trabajo que ya tenían y tomaron el riesgo de confiar en que le iba a poder pagar el sueldo. Así que, nada, eso fue las primeras veces de tener que pagar sueldo, dificilísimo, porque era todos los meses saber que tenés que pagar sueldo, alquiler, cargas sociales, empezás a entrar en el mundo de la empresa y Sí, que es te volvés loco. una Pero usa en Argentina para cualquiera. sigue pasando, más los tipos de cambio, más todo. Pero bueno, yo creo que hay que meterle ganas y son todos problemas, pero solucionables. Nada, siguen habiendo, y de la parte técnica también, muchas cosas que fuimos aprendiendo, muchas cosas que no sabíamos, que teníamos que probar, no teníamos plata tampoco, entonces era tratar de hacer la mayor cantidad de simulaciones que podíamos, pensar lo que podíamos todo antes de fabricar, y nada, por suerte nos salió bien. ¿Qué dirán los alemanes? No, con los alemanes y los holandeses, después, nada, ahí andan. Yo, si querés te cuento un poco la historia, porque en realidad nosotros empezamos con los alemanes que hacían otras máquinas que no eran esta, y los holandeses sí hacían pesadoras. Y nada, después nos llamaron a ver que estábamos haciendo la pesadora, y bueno, como esa
esa charla y Porque está bien, los alemanes son, para ser ingenieros, son son buenísimos. los número uno. Ahora, los argentinos no nos quedamos atrás, porque con 2 fierritos y un clavito, Sí, pero no solo eso, sino yo creo que una es las ganas de meterle. Y también cuando uno está en una situación complicada, tratás de encontrar la manera. Quizá en otros lugares no hace falta y sería ideal que no haga falta, pero bueno, uno se las tiene que arreglar con lo que tiene. Es mucho más difícil, pero también es más placentero después. ¿y cómo ves el futuro de Mar del Plata? Yo la veo re bien en lo que es la parte técnica. Creo que vivimos en una situación compleja, un panorama económico muy complicado. Creo que las empresas empiezan a modificarse mucho, a tratar de sacar más provecho de lo que tienen, tratar de ser más eficientes. Nosotros yo participo en Atigma, justo ahora fui elegido tesorero de Atigma para el periodo 2026 y veníamos discutiendo en una reunión recién justo eso, cómo es también que se encuentra la industria en Mar del Plata y la parte de software en particular. Y vemos un escenario muy complejo en donde toda la industria del software tiene que empezar a conectarse más con el resto de las industrias, tratar de ayudar, porque en momentos difíciles es cuando uno saca a relucir la capacidad de innovación, de tratar de mejorar los procesos y el software y toda la capacidad que tiene Atigma y la eh, empresa de software acá en Mar del Plata. Es muy bueno, competimos a nivel nacional. Y lo otro que tenemos de bueno es que si vamos a decir, che, competir de ahora con industria de software, capaz que ya vienen hace mucho rato, más grandes, sería muy difícil, pero lo que pasa últimamente es que nació la inteligencia artificial hace poco. Entonces como que se igualó la vara, porque todos más o menos salimos del mismo lugar. Si venías trabajando hace 40 años en software, y bueno, podías hacer algunas cosas de inteligencia artificial, pero no es lo mismo de lo que existe ahora. Nosotros parte del premio que ganamos en innovación e inteligencia artificial en Atigma en octubre es por esto, porque en el 2020, yo te conté de las empresas a las que le vendíamos, que eran del agro, y empezamos a ver también que se podía usar inteligencia artificial. En el 2020, que era todavía muy prematuro, casi nadie hablaba, era mucho más complejo que ahora también. Hicimos un sistema de visión artificial con cámaras que entrenamos con fotos del celular para poder identificar la diferencia entre una papa y un cascote, que la computadora se diera cuenta sola. ¿Por qué? Porque a nuestras pesadoras llegaba mucha papa y había mucha gente haciendo la separación manual. Papas podridas, papas cortadas, papas con brotes, papas que eran un tamaño muy grande y podían trabar la máquina, se sacaban de manera manual con gente. Entonces dijimos, che, podríamos hacer un sistema de visión artificial y empezamos a incursionar en inteligencia artificial en 2020 cuando recién aparecía y sobre todo en visión artificial que era mucho más complejo. Así que eso nos permitió como que sacar mucha ventaja Claro. y en el 2023 hicimos un convenio que ahora son socios con una empresa holandesa que hace paletizadoras automáticas, vendría a ser lo que viene después de nuestra máquina, que lo pone en bolsa, eso agarran las bolsas y la va poniendo en un pallet automáticamente. Y lo que vimos ahí también es que, che, pero esto también hay un problema, ¿por qué? Porque antes cuando se hacía con gente, si la bolsa venía rota, la gente la separaba, se limpiaba y seguía laburando. Si la bolsa venía vacía, la sacaba. Pero cuando pones una máquina, si viene rota, va la máquina igual, va al pallet y es un problema después armar todo el pallet para encontrar el problema. Entonces dijimos, ¿por qué no usamos visión artificial también? Entonces pusimos una cámara, entrenamos un modelo y se daba cuenta si las bolsas están rotas, si las bolsas están vacías, si en vez de una bolsa viene un cajón o otra cosa que haya pasado por la cinta. Entonces eso nos dio una ventaja, al cliente le encantó y dijimos, che, ¿por qué no lo mandamos a muchas más industrias? Entonces, en enero de este año hablamos con la gente de Solimeno, por ejemplo, y le dijimos, mira, estamos haciendo estas cosas, capaz que les puede servir o no. ¿Por qué no nos dejan? Vamos, charlamos, vemos la planta y vemos. Y fueron realmente muy generosos, muy macanudos. Yo de cara rota, obviamente, porque dije, a ver cómo consigo el teléfono de uno acá y así. Y me recibieron, mostraron todo y charlando, y dije, acá podría ser. Y nada, desde febrero de este año, toda la parte de congelado de Solimeno, todas las nuggets, patitas, raba, filete empanado, medallones, langostinos empanados pasan por nuestras cámaras. Mira.
Y lo que permite es tener en tiempo real si se para una máquina, si no, la productividad, producción, disponibilidad de las líneas. Le manda directamente un WhatsApp de si se para la línea para que lo vean en tiempo real. Cuando vuelven a dar la línea, les pregunta, che, ¿por qué se paró? Entonces nadie tiene que estar llenando planillas de qué producto van a hacer, cuándo, porque ya la cámara lo ve. Cuando estás haciendo un producto y después cambiás, la cámara se da cuenta. Entonces, Eso es lo que tiene la tecnología, que primero se tiene que probar en el territorio más cercano, ¿no? En las industrias más cercanas. Y el puerto, no sé si era de los más permeables. no, fue difícil, pero creo que también van entendiendo y a nosotros también lo que nos ayuda es como que ahora la inteligencia artificial está en boca de todos, todo el mundo habla. Desde que Hay una salió. nueva generación también en Solimeno, entonces hay También, sí, también. Y la gente que está manejando realmente la planta y toda la parte más que nada de empanados, viajan, le encanta la nueva tecnología y fueron permeables a esto que fue una prueba que ellos lo intentaron hacer con vieja tecnología hace como 3 años y realmente no tuvieron frutos porque era mucho más complejo antes con sensores, había cosas que no podías ver, con sensor no podías ver si pasaba una raba o no, si estaba bien o no. Ahora con cámaras se puede y te abre un abanico gigante porque después lo empezamos a hacer pruebas en Cabrales, en Molino Chacabuco, lo que hacen las harinas de 1 kilo, bueno, pasan por nuestras cámaras también, o sea, que eran. en la industria alimenticia, copamos muchos lugares porque empezamos a hacerlo antes, porque realmente brinda una solución y le da estadísticas, métricas y posibilidad de mejora que antes no tenían. Y por eso te ganaste Por eso nos ganamos el premio de innovación e inteligencia artificial de Atigma por y Solimeno. por Solimeno. Es más, Solimeno participó también como empresa que empezó a digitalizarse por innovación y ganó un premio justamente por haber usado nuestra tecnología. Así que eso también nos pone muy contentos y bueno, está bien, bueno también que eh, una empresa que está fuera del ámbito del software participe y tenga un premio que da la industria del software Y porque son los que dan la oportunidad. trata de visibilizar que las empresas también le meten tecnología, tratan de innovar. Entonces, obviamente, si uno piensa en una empresa como Solimena, dice, bueno, hacen pescado, Claro. yo qué sé, una empresa de hace muchos años, pero realmente están mejorando sus procesos y eso se esparce por muchos otros lugares. Y presentando esto y algunas otras innovaciones como el dashboard y demás, es que participamos también en el concurso de CESI, de la Cámara de Empresas de Software a nivel nacional, que organizan todos los años el premio Sadowski, y ahí salió el primer premio que fue por impacto digital, por esta solución. Había varias categorías. Una en esa que estábamos nosotros ganamos, y después entre todos los ganadores, los que tenían más votos del jurado, ganan el Martín Fierro, no, perdón. Es el Martín. Es el Martín Fierro del software, vendría a ser, bueno, el Sadowski de oro, que es ese que tenés ahí en la mano, que es como el mayor galardón de la industria del software acá en el país. Así que muy, muy contentos y orgullosos. Más que nada por todo el equipo y todas las cosas que se vienen haciendo, porque yo te cuento esto y muy lindo, pero después los tenés tagueando langostinos a mano todo el tiempo, enseñando en una computadora que es una raba, que los clientes te llaman por problemas, que se les corta la luz, que salta un tablero. Entonces, bueno, todas esas cosas también están detrás. Uno ve la parte más linda y Estás solucionando problemas constantemente. Eso, tu trabajo es solucionar problemas todo el tiempo. es lo que hace un emprendedor, calculo que ya lo habrás aprendido acá. Sí, sí, sí. Pero no queda otra, y surgen cosas y nada, se va creciendo de a poco, pones más gente y nada, estamos contentos. La realidad es que nos divertimos. ¿Cuál crees que es tu legado? No, creo que lo más importante acá, y no por mí, sino más que nada por Camet y demás, es que se pueden hacer las cosas desde acá. Nosotros estamos vendiendo software. Ahora, ayer salió el primer contenedor de una máquina que exportamos a Holanda. Es la primera exportación que hacemos. Que tuvimos que ir al depósito fiscal en el aeropuerto, el TCA, porque como era la primera tenían que verificar, salió Canal Rojo, chequearon todo. Pero bueno, ayer por suerte ya salió para Buenos Aires y está rumbo a Holanda. Y creo que el legado es esto, mostrar que se pueden hacer las cosas de acá, que se puede hacer diseño, tecnología, que no es algo que sí o sí se tiene que comprar afuera, que no hace falta toda la plata del mundo, que si hay una buena solución, la plata se consigue. Nada, eso es lo que trato yo de hacer y en lo que creo para poder seguir acá, si no ya hubiera abandonado hace tiempo. Bueno, te felicito, excelente, muy buen testimonio. Francisco Gigliotti es, pues se diría un work in progress caminando, un work Tratamos. in progress walker. Este,
La verdad que es impresionante y parece que esto recién comienza porque ya empezaste a entusiasmar a más en tus aventuras. Sí, y yo creo que también la gente empieza a ver la posibilidad que te abre, más que nada la visión artificial, eh, procesos que antes no se podían ver, contar los filet, no podías con sensores, pues son todos distintos los filet, y tenías que poner una persona, no tenía sentido, y no puede estar anotando todo. Entonces, eso no se podía, ahora se puede. Y un millón de otras cosas con la inteligencia artificial se empiezan a abrir, como dicen, la mayoría de las reuniones, cuando voy a ver con potenciales clientes, a mostrarles lo que se le empiezan a ocurrir a ellos ideas. Yo digo, mira, se puede hacer esto, estamos haciendo esto acá. Esto acá nos podría servir para tal cosa. En otros nos dicen, nosotros Nadie tenemos. conoce como ellos su... Exactamente, entonces es lo mejor, Mm. porque yo voy a una charla y trato de abrirle la cabeza, mostrarles qué se puede hacer, qué se hace, y ahí a ellos, que son los que conocen cada procedimiento, cada sistema, cada línea de producción, se le ocurre, podemos usarlo acá, allá, para esto, para el otro, desde ver si los empleados cuando llegan tienen el casco puesto o no. Se puede hacer de manera automática y eso antes no se podía. Entonces, nada, es muy, muy lindo. Gracias, Francisco. No, mil gracias por el momento y nada, más que nada eso, que se sepa que se puede hacer acá, que no es imposible, lo hicimos nosotros que somos horribles, así que se puede. Totalmente. Bueno, gracias. Como siempre, cada semana los sorprendemos con un emprendedor de distintos rubros y distintos sectores como tiene Mar del Plata. Mar del Plata es un clúster de innovación increíble a nivel nacional y está preparada para competirle a quien sea. Y nos pueden encontrar en www.mardelmakers.com.ar. Ahí está el portal de noticias donde está todo el hervidero y el hormiguero del mundo emprendedor. Y en el canal de YouTube van a encontrar todas las semanas una entrevista con un emprendedor de la ciudad. Y también nos pueden seguir en Instagram, @mardelmakers. Nos encontramos la próxima. Gracias. La nueva generación de emprendedores e innovadores de Mar del Plata están en Mar del Makers. Gracias a estas empresas e instituciones que creen en el potencial emprendedor de los marplatenses.